En esta sección te quiero mostrar 4 argumentos que demuestran que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia realmente es un libro diferente al resto, un libro capaz de hacer cosas que ningún otro libro puede hacer. Acompáñame a analizar y a descubrir estos 4 argumentos importantes. Tengo detrás de mí uno de los ejemplares de los libros más antiguos de la historia de la humanidad. Un libro que ha impactado la vida de millones de personas, tanto de personas del pueblo común como autoridades importantes a través de todas las épocas. Un libro odiado por algunos, pero amado por millones. Un libro que, de acuerdo con el testimonio de vidas, ha sido un libro que ha transformado la vida de las personas para siempre. Un libro que ha sido perseguido y se ha intentado a través de la historia en muchas ocasiones de desaparecerlo de la historia de la humanidad, pero han logrado el efecto contrario. El primer argumento es el argumento sobre la maravillosa unidad de la Escritura. Es interesante que la Biblia fue escrita por 40 autores, por lo menos 40 autores distintos, a través de un espacio de tiempo de entre 1500 y 1600 años. Autores que muchos de ellos no se conocieron en su gran mayoría. Vivieron en lugares diferentes e incluso en continentes diferentes, en culturas diferentes, con niveles socioeconómicos diferentes, y sin embargo todos concuerdan en el contenido que aportaron para la composición y construcción del material bíblico. No hay un solo escritor que se salga de los temas centrales, viscerales, que presenta la Escritura. La unidad de la Biblia es impresionante. Además, no solamente lo que he comentado, sino que la Biblia también fue escrita en esos 3 continentes distintos, pero también en 3 idiomas diferentes e incluso en géneros literarios diferentes. Todo esto me hace pensar que la Biblia en realidad no tuvo 40 autores como mencioné, sino que realmente su función fue la de ser escritores de un autor, de un solo autor. Cuando hago este comentario, me hace recordar esto a la filosofía griega, que empezó su desarrollo en el siglo VI. La filosofía griega, al igual que la Biblia, tuvo diferentes representantes a través de todo su desarrollo. Tales de Mileto, hablando del origen de la materia, propuso que todo devenía del agua. Luego apareció Anaxímenes y propuso que el aire. Anaximandro y propuso que todo provenía de una sustancia indefinida. Lo interesante es que la filosofía griega tenía diferentes representantes y algunos de ellos fueron contemporáneos. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con relación al origen último de las cosas. Todos llegaron a conclusiones distintas e incluso contradictorias. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que todos los diferentes autores de la Biblia, aún viviendo en lugares distintos, en momentos distintos de la historia, con culturas distintas, con idiomas distintos incluso, llegaron a las mismas conclusiones. Una sola unidad temática encontramos en la Biblia. Y para demostrar esto aún más profundo, encontramos 4 premisas interesantes. Que todos los diferentes autores llegaron a una misma conclusión, que el personaje central de la Escritura era Jesús. Todos llegaron a una misma conclusión temática, que el tema central de la Biblia es la salvación. Todos llegaron a la misma conclusión, que el enemigo del universo, o en todo el universo, el grande oponente, Satanás.
y todos llegaron a la misma conclusión filosófica de que el objetivo de la Escritura, al ser revelada, era magnificar la gloria de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú vas a la Biblia, en estos 4 aspectos, todos llegan a la misma conclusión. Cristo el centro de las Escrituras, el tema principal, la salvación, la filosofía, glorificar a Dios, y el enemigo central, el diablo. Ninguno de ellos se contradice en esos 4 aspectos, lo cual presenta a lo vivo que la Biblia tiene una poderosa unidad y demuestra que realmente no es un libro particular. El segundo elemento que argumenta, que prueba, que demuestra que la Biblia realmente es un libro no común como el resto de los libros, es su maravillosa supervivencia. A través de toda la historia ha sido uno de los libros más atacado y perseguido por imperios, por gobiernos, por reyes y gobernadores. Y a pesar de eso, la Biblia ha perdurado, ha supervivido en el tiempo. Desde épocas inmemorables en la historia antigua encontramos relatos y ejemplos de hombres que se han levantado con un odio acérrimo en procura de destruir la palabra de Dios. Se ha intentado a través de diferentes maneras borrarla de la historia de la tierra. Reyes que recordamos en la antigüedad que quisieron quemarla, que quisieron prohibirla, que quisieron eliminarla, esconderla incluso. Grandes imperios quisieron reprimir el progreso del conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que han logrado con eso ha sido mover el intrépido espíritu de aquellos seguidores de la misma, que los ha conducido a querer promover su circulación. Encontramos, por ejemplo, en la Edad Media, cuando la Iglesia, a través de la fuerza del poder civil, quiso impedir que la Biblia estuviera en manos del pueblo. Sin embargo, se levantaron hombres valerosos como Jerónimo, como Juan Hus, como el gran Martín Lutero, en procura de promover la escritura, la transcripción de la Biblia, la traducción de la Biblia a los idiomas propios de los pueblos que necesitaban conocerla. Algo maravilloso ocurrió alrededor del año 1453, cuando Johannes Gutenberg patentó aquel maravilloso instrumento conocido como la primera imprenta que apareció en la historia, que va a revolucionar el campo de la literatura. Cuando libros que tardaban a mano, siendo escritos a mano, años, décadas en ser escritos, ahora tardarían solo unos cuantos meses para ser publicados. Y es interesante que el primer libro que inauguró este maravilloso instrumento tecnológico fue la palabra de Dios. Y esto permitió de esta manera que la Biblia, que tardaba tanto tiempo en ser traducida, en ser transcrita, ahora en tan solo unos instantes se podían crear muchos ejemplares de ella para llevarlo a todos los rincones de la tierra. Y de tal manera hoy tenemos, en vez de la Biblia desaparecer de la tierra, hoy en todos los hogares la Biblia circula. Casi en cada hogar hoy hay una Biblia, y eso demuestra lo que dice el libro de Isaías: secase la hierba y secase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Qué maravilloso es contar con la bendición de tener una Biblia en casa como la que tenemos aquí atrás. Que Dios siga bendiciendo su palabra y la siga haciendo perdurar por la eternidad. Gracias damos a Dios que ha conservado su palabra intacta para que hoy hijos fieles en esta época de tinieblas espirituales la sigan leyendo. William Mitchell Ramsay, entre el año 1851 y 1939, quien fuera uno de los más grandes ateos de la historia y que negaba la exactitud de la Biblia, y uno de sus argumentos era que en gran medida la Biblia tenía inexactitud histórica porque sus lugares no eran reales. Se puso en el trabajo de probar, de demostrar que los lugares que mencionaba la Biblia no existían, sino que eran producto de la imaginación
de los autores bíblicos y se fue en campaña arqueológica para demostrar que esos lugares no existían. Lo interesante es que al final de su investigación, el hombre terminó demostrando que cada lugar que él se propuso demostrar que no existía y que estaba mencionado en la Biblia, descubrió que realmente existían tal cual como lo describía la Biblia. El mundo vio la conversión de este hombre del ateísmo al cristianismo, y el mundo vio cómo este hombre reconoció la palabra de Dios como única norma de fe y conducta para el cristiano. La apoyó hasta los últimos días de su vida y entregó su vida para siempre a Cristo. Damos gloria a Dios porque la Biblia es un libro que cuenta historias e historias exactas. El cuarto argumento que encontramos y que demuestra que realmente la Biblia es un libro no cualquiera, sino que es la palabra de Dios, es la profecía. A diferencia de otros libros, la Biblia contiene predicciones proféticas que anuncian incluso con milenios de antelación lo que iba a ocurrir de una manera tan exacta y precisa, de modo que aquel que las lee parece que estuviera leyendo un periódico o un titular en un periódico en su primera plana. Es interesante que por lo menos el Antiguo Testamento contiene más de 2000 profecías, de las cuales solo 300 de ellas las cumplió Jesús en su primera venida. Por ejemplo, el libro de Daniel, el capítulo 9, nos menciona la fecha del nacimiento de Jesús. No solamente eso, la Biblia también nos anunciaba el lugar donde iba a nacer Jesús. La Biblia también anunciaba qué tipo de mujer iba a dar a luz a Jesús. La Biblia también menciona las circunstancias políticas, religiosas y sociales en las que iba a nacer Jesús, y exactamente tal cual como la Biblia lo predijo, con siglos de antelación, así se cumplió. La Biblia en Isaías capítulo 7 y el versículo 14 dice que nacería de una virgen. Por lo menos 700 años antes, 1000 años antes, alguien dijo que Jesús iba a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así exactamente ocurrió. Y no solamente eso, grandes libros como el libro de Daniel predecían el surgimiento y la caída de grandes imperios como el Imperio Romano, como el Imperio Griego, como el Imperio Medo-Persa, como el Imperio Babilónico, grandes imperios que se levantaron y con siglos de antelación, tal cual como lo predijeron estos grandes autores bíblicos como fue Daniel, así exactamente se cumplió. Una de las cosas más impresionantes que encontramos en Daniel el capítulo 7 es la predicción de la invasión de las tribus bárbaras. A lo vivo, de manera profética, el gran profeta Daniel describe la fragmentación del Imperio Romano, y exactamente 1000 años después de él haber visto esto, como Dios le mostró esto de manera sobrenatural, así ocurrió. Entendemos que la fecha del año 476 es una de las fechas cumbre, cuando finalmente el Imperio Romano cayó en manos de las tribus germanas que lo conquistaran y lo dividieran para nunca más volver a ser aquel gran imperio. Y no solamente eso, grandes profecías se continuaron cumpliendo a través de toda la historia y se siguen cumpliendo hoy en la actualidad. Así que uno de los argumentos que a mí personalmente más me fascina sobre la veracidad de la Biblia, de que la Biblia no es un libro común, es la historia profética. La Biblia predice eventos maravillosos que nadie puede negar que han ocurrido así. He conocido a grandes maestros de historia y filosofía que han estudiado la Escritura conociendo cómo ha ocurrido la historia y han podido ver una articulación y una armonía impresionante entre la predicción y la historia, y hoy son grandes exponentes y amadores de la palabra de Dios porque han visto ese maravilloso elemento de la profecía predicha que predice eventos. Y eso me hace pensar, si la Biblia, si Dios fue capaz si la Biblia es capaz de predecirnos el futuro con una exactitud, con milenios,
Eso nos debe hacer pensar de que no es un libro común, porque un escritor, aunque humano, jamás con su mera sabiduría hubiera sido capaz de predecir ni siquiera lo que iba a ocurrir 5 minutos después de su existencia. Qué interesante es estudiar la palabra de Dios.